Muy bien, muy buenas noches a todas y todas las personas que nos acompañan el día de hoy, jueves 12 de septiembre, previo a nuestro Día del Grito, que ya hemos dado mucho grito desde el día de ayer, pero previo al Día del Grito oficial, ¿no? De nuestro país, de nuestra independencia, y le doy las gracias antes que nada por haber aceptado la invitación a la doctora Nacheli Ruiz Rivera, coordinadora de SURSA, del Seminario Universitario de... ¡Ay! Mira, Riesgos universitario socioambientales. de riesgos socioambientales, perdón. Pues a mi buen amigo, al doctor César Flores Sánchez, nuestro buen amigo Corsario, quien me acompaña en estas transmisiones para poder entrevistarlo. Platicamos antes de entrar en vivo a la sesión, para poder platicar con personas icónicas, referentes en materia de gestión integral de riesgo de desastres, reducción de riesgos, como quieran llamarle, o protección civil en nuestro país y hoy particularmente a nivel internacional, ¿no? Y Hola, buenas noches. Muchas gracias, Mariano. Muchas gracias, Nacheli, por aceptarnos la invitación. Y pues siempre es un gusto el poder compartir, platicar entre amigos, como siempre lo maneja Mariano. La visión del deber ser de la gestión del riesgo de desastre. ¿Cómo la deberíamos aplicar? ¿Cómo debemos enfocarnos en la reducción del riesgo de desastre en México y en la región, por supuesto? Son temas que deben de estar incorporados a una agenda nacional, que deben de estar contemplados en el aspecto no solamente social, sino político, económico, educativo, para volvernos un país más seguro, más fuerte, más humano, como dice nuestro querido amigo Enrique Guevara, y tener una región más resiliente ante estos temas de los desastres. Muchas gracias nuevamente, Nacheli, muchas gracias, Mariano. Y pues vamos a comenzar. muchas gracias. Pues bien, nuevamente comento, hoy tenemos como invitada especial a la doctora Nacheli Ruiz Rivera, y antes que nada, a nombre de César Flores de Corsario y un servidor, pues felicitarla, muy emocionados hace algunas semanas porque pues nos enteramos que a la doctora Nacheli Ruiz Rivera fue invitada y forma parte del Comité Científico Internacional de la Investigación Integrada sobre Riesgo de Desastres. Ahorita la doctora nos platicará qué significa esto, pero antes de que nada, pues darte un gran abrazo, Nacheli. Realmente estamos muy orgullosos de ti, siempre te lo he dicho y siempre te lo voy a repetir. Eres un gran referente en lo personal sobre el trabajo que realizas, y cada vez que hablas en mesa de análisis o das ponencias o entrevistas en los medios de comunicación, aprendemos súper muchísimo porque eres una gran pedagoga, no nada más investigadora. Dice las cosas como podemos entenderlas todo el mundo de manera muy fácil. No sé, Corsario me mandó la felicitación que hizo él en redes sociales, ¿no? Por eso estaba leyendo aquí lo que significaba. No, pues es que para nosotros sí es un honor que como mexicanos tengamos buenas noticias como esta del ingreso a Nacheli en el Comité Científico Internacional de la Investigación Integrada sobre el Riesgo de Desastres. Y pues para empezar, Nacheli, ¿qué significa estar ahí? ¿Qué significa para un investigador? ¿Qué significa para México pertenecer a este grupo? ¿Y qué significa para, como sociedad civil, tener una representación en este lugar? ¿Y cuáles son las expectativas en el resultado, en el aspecto de generar resiliencia, de hacer la reducción del riesgo de desastre? ¿Qué nos puedes platicar? Bueno, pues buenas noches a todas y todos. Muchas gracias especialmente a Mariano y César por la oportunidad de estar conversando aquí esta noche sobre todos estos temas. De verdad, de corazón, muchas gracias por los espacios que nos abren y que nos dan siempre. Pues respecto a la pregunta que me hacen, les quiero platicar un poco de qué se trata este comité. Fíjense que es una iniciativa
que tienen de manera conjunta la Oficina de Naciones Unidas para Reducción del Riesgo de Desastre y el Consejo Internacional de Ciencias. Estas dos instancias, digamos que tienen esta preocupación de cómo hacer que la ciencia sea pues abone, ¿no? a los logros de los diferentes acuerdos internacionales que se tienen en materia de riesgos, que bueno, el que conocemos todos es el Marco de Acción de Sendai, pero también hay otras iniciativas a nivel internacional, por ejemplo, para el adecuado uso de información geoespacial en desastres, y hay varias iniciativas de este tipo. Entonces, estas dos oficinas armaron un programa que es el Programa de Investigación Integrada en Riesgo de Desastre, que es, bueno, por sus siglas es IRDR. Y este programa está basado en el Consejo de Ciencias de China. Ellos son los que tienen la oficina de la Secretaría Ejecutiva. Entonces, digamos que cada 4 años se hace una renovación de los comités científicos que van un poco llevando, ¿no?, la batuta acerca de cómo se establecen las diferentes prioridades de la ciencia, de cómo debe abonar la ciencia conforme vamos viendo cómo se van avanzando en las agendas o cómo se va poniendo ciertos temas cada vez con mayor relevancia. Y entonces justamente ahora que fue la evaluación de medio término del Marco de Acción de Sendai, que fue el año pasado, pues fue, digamos, el cierre o el término de este periodo del comité. Para dar mayor referencia, por ejemplo, uno de los miembros del comité anterior era nuestro conocido Alonso Brenes. Él estaba en este periodo del comité, ¿no? Entonces se hace la renovación, y para hacer la renovación se hace una convocatoria internacional, y esa convocatoria internacional le piden estos organismos a sus agremiados pues que propongan candidatos. Y en mi caso, a mí me propuso el Consejo Mexicano de Ciencias Sociales, COMEXO, y el otro compañero que está, que es pues digamos una eminencia, ¿no?, de la geofísica mexicana, el doctor Jaime Urrutia Fukugauchi. Lo propuso un órgano precisamente del área de la geofísica internacional. Entonces, finalmente entramos en un proceso de evaluación y así llegamos ahorita a este comité. Y en mi caso, la secretaria ejecutiva del programa me propuso ser una de las 2 vicepresidentas del comité, y esa es un poco como la labor que estamos por iniciar ahora en octubre. O sea Así que es la historia. doble felicitación, primero Sí. por tu integración y después por ser nombrada vicepresidenta. Sí, Excelente. y es una gran responsabilidad porque a nosotros nuestra tarea es evaluar o tener ese pulso de cuáles son los temas de la agenda científica que tienen que motivarse, que sacarse adelante en las diferentes academias nacionales de ciencia y en los centros de investigación de excelencia que se tienen a nivel mundial y que hacen falta para dar evidencia de qué es lo que está pasando con el riesgo de desastres y cuáles son las líneas de política y las líneas de acción que se tienen que dictar a nivel internacional para hacer, por ejemplo, que la ciencia a través de estos diferentes medios tenga mayor relevancia en la toma de decisiones, tanto a nivel internacional como nacional. Ese es nuestro trabajo. Oye, Nacheli, pero bueno, no, Corsario se brincó. Esta, para todas las personas que nos están acompañando, que ya afortunadamente son bastantes las personas que nos están dejando su comentario aquí el canal de Facebook Live de Radio Epicentro. Ahorita los daremos la bienvenida y el agradecimiento específico. Corsario se esperó por felicitarte y sacó el tema de qué significaba ese nombramiento, pero quisiéramos empezar que nos platicaras brevemente quién es Nacheli Ruiz. Eres la segunda invitada mujer y ya nos llamó la atención Corsario ahorita que para él no hay tema de inclusión de género, sino que son personas y sus capacidades. Entonces, pero igual que Cristian Domínguez en semanas anteriores, tú realmente pues son mujeres muy talentosas, pero muy jóvenes también, que han logrado tener en un breve tiempo una gran trayectoria desde, no nada más desde la academia, que es su campo de acción, sino referentes a todos los que formamos parte de organismos de la sociedad civil organizada, valga la redundancia. Entonces, que nos han permitido crecer, que nos han permitido aprender,
Pero bueno, brevemente, ¿quién es Nacheli Ruiz Rivera? ¿Verdad? Los que te No, seguimos en Facebook ya más o menos sabemos, porque hasta con fotos de tu mami y tu esposo sales ahí, sí, pero bueno, para que nos digas quién eres. sí. Bueno, pues yo me veo a mí misma como geógrafa, aunque en realidad nunca estudié como tal geografía, sino que tengo una trayectoria un poco ecléctica. Yo en realidad, mi carrera de origen es antropología social. Pues como ustedes saben, en antropología social, pues vemos mucho la forma en la que las personas interpretamos nuestra realidad, la cultura, la sociedad. Digamos que esa es como mi línea base, ¿no? Formación en ciencias sociales, antropología, historia y geografía. Mi maestría es en estudios regionales, que es, digamos, donde agarré el gusto por el territorio, en el Instituto Mora, y acabé haciendo un doctorado en un área que en realidad apenas tiene en México pocos años, que son los estudios del desarrollo. Y a veces es importante señalar de qué se trata eso, porque eso, digamos que al haber solamente un programa de estudios en México que tiene ese enfoque, pues les cuento que para nosotros desarrollo es un poco como todos estos mecanismos de intervención que se diseñan para lograr el cambio social. Básicamente así se define, ¿no? Entonces, lo que hacemos nosotros es tratar de identificar problemáticas específicas que en este caso tienen que ver, por ejemplo, en nuestro caso con el riesgo, pero que podrían ser temas como pobreza, como desigualdad, también cuestiones a lo mejor de género, desastres, problemas humanitarios desencadenados también por ejemplo, por guerras, por grandes migraciones. Esos son como los temas del área de desarrollo. Y en nuestro caso, en la universidad donde yo estudié, había una de las áreas de especialización tenía que ver con medio ambiente, porque es una universidad muy conocida por los estudios ambientales. Y yo, desde que venía de la maestría, agarré el tema del territorio, el medio ambiente y la vulnerabilidad social. Entonces, en realidad, si ustedes me ven hablando de vulnerabilidades, ese es como mi área de origen, ¿no? Cómo se manifiesta y cómo se expresa y se genera la vulnerabilidad desde la visión territorial. Y siempre me preocupó mucho justamente estos eventos, tanto súbitos como lentos, que te llevan a perder calidad de vida. Y ese problema de las pérdidas de calidad de vida, para mí ha sido súper importante a lo largo de mi carrera. Y luego fíjense que una de las cosas que probablemente muchos no saben de mí es que a mí me tocó el 2017. Como muchos investigadores de desastre, yo ya venía trabajando un poco ese tema, pero me tocó desde la visión de los afectados. Entonces, cuando uno es tocado por el desastre en su persona, en su patrimonio, en su vida, pues la vida te cambia completamente y entonces ahí es donde empiezas a entender cosas de una forma que no las ves en el trabajo académico, ¿no? Y una de las cosas que para mí fue muy relevante cuando fui procesando el tema del sismo del 2017 fue que yo no quería, para mí fue como muy vocacional pensar que no quería que lo que estuviera en mis manos, en lo que estuviera en mis manos, que las personas no vivieran lo mismo que yo viví, ¿no? Y a eso me he dedicado literalmente los últimos 7 años, a tratar de entender, procesar, objetivar a través del conocimiento académico lo que significa el desastre y tratar de hacer estas pedagogías sociales que tú hablabas, Mariano, em, para tratar de incidir en los ámbitos en los que están a nuestro alcance, ¿no? En la comunicación, en la divulgación, en la investigación y trabajar en esos temas, en la parte de reducción de vulnerabilidad y en nuestro caso en la recuperación. Entonces, pues, digamos así llegamos al día de hoy. Sí, fíjate, y has tenido trabajos muy representativos que obviamente has tratado de traducir también en el Consejo de Resiliencia de la Ciudad de México. Ahorita platicaremos un poquito de eso, donde estás trabajando con Rafael Pérez Vargas, nuestro presidente del colegio. Pero pues finalmente es un consejo que tú coordinas desde la sociedad civil. Siempre que hacemos un webinar, aunque lo hacemos cada 3 semanas, un mes,
me pongo nervioso con Corsario porque como está muy lejano allá en una isla en el Caribe, de repente me deja solo y luego entra y sale y entra y siempre me pone nervioso aquí con sus salidas por falta de tener una buena conexión, pero ya regresó. Y Nacheli, aquí voy a retomar un poquito lo que comentaba César al inicio de la plática previo a la salida en vivo. eh, a pesar de tu juventud, como ya lo dije, eres un referente y aquí lo que buscamos en estas charlas que hacemos prácticamente cada mes es tratar de hablar un poquito del deber ser de la gestión del riesgo de desastres, del deber ser de la protección civil, desde la academia, la consultoría, el sector privado y el sector gobierno, obviamente, que es fundamental. Siempre hemos pues platicado, Orsar y yo, que nuestro actuar y los resultados que hagamos, pues obviamente no dependen 100% del gobierno. Hay una gran parte de la sociedad civil también que tiene una gran responsabilidad y que necesita actuar independientemente del gobierno que nos toca a nivel local, estatal o federal. Necesitamos esa parte. Tú lo has hecho muy bien desde tu trinchera y ha sido, según lo que yo he podido observar en estos 4 años que he tenido el placer de conocerte, una crítica muy elegante, ¿no? Sobre lo que está sucediendo en la materia de gestión del riesgo. Eh, Pero no está y- tirando pedradas, ¿verdad? no, 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 no. Ese es un screwball, diría Fernando Valenzuela. Eh, Pero sí ha sido una crítica muy elegante porque dices lo que tienes que decir, ¿verdad? Lo que le corresponde a cada quien, pero asumes una gran parte de la corresponsabilidad de la academia también. Y yo siempre te escucho muy atentamente cuando hablas de la reconstrucción de la Ciudad de México, precisamente a partir de 2017, de lo que hablas del tema de resiliencia también, de la participación que haces en el Consejo de la Ciudad de México. Entonces, empezando con lo que pedía Rosario, no nos gusta decir consejos, pero ¿qué recomendaciones das a las nuevas generaciones primero y después a las viejas generaciones como nosotros, ¿no? Sobre el enfoque en el tema de la gestión del riesgo, ¿no? Ay, bueno, es una pregunta muy complicada y que tiene muchas facetas, ¿no? Em, Creo que la primera recomendación que para mí es muy importante es cuidar nuestro lenguaje. ¿Saben por qué? Porque, se ha hablado mucho, ustedes lo saben, de cómo se necesita actualizar mucho los conceptos de gestión de riesgo. No me refiero a la parte más conceptual, sino a la parte que es más, que se relaciona más con cómo vemos a las personas afectadas. Fíjate que es bien interesante que cuando uno está como en protección civil y cuando uno está, digamos, del otro lado de la trinchera, siempre dices, la población debería hacer esto, la población debería reaccionar. Y cuando yo oigo la población, siento como que nos estamos un poco separando de las realidades brutales que implica vivir un desastre, ¿no? Sí siento que nuestro lenguaje dentro de la protección civil, por una historia muy larga que tiene que ver con de dónde salen nuestros conceptos, tiende a un poco como a deshumanizar a la persona afectada. Y creo que lo primero que yo le recomendaría a alguien que se quiere dedicar a esto es que se ponga mucho en los zapatos del otro, que el prerequisito sea la empatía. Eso es fundamental, ¿no? Incluso si la persona no es damnificada, si por ejemplo estamos diseñando programas de prevención, creo que una de las cosas que son muy importantes es entender cómo podemos diseñar intervenciones, incluso por ejemplo supongamos que somos protección civil de alcaldía y así, poniéndonos en el lugar de la persona que está solicitando un trámite, que está yendo a exponer un problema, por ejemplo, supongan que su casa tiene fracturas, ¿no? O sea, que siento que a veces nuestro lenguaje es un poco, trata de alejarse, trata de objetivar tanto el riesgo de desastre que de repente no nos ponemos en los zapatos de quien está allí. Creo que ese es un prerequisito porque no es un área de conocimiento cualquiera. Es un área de conocimiento en la cual estamos hablando con
el dolor más profundamente humano que podemos tener, que es el de la pérdida, ¿no? El trabajar el desastre tiene mucho que ver con lo que hacen, por ejemplo, los tanatólogos, quienes lidian con la muerte, con la pérdida. Finalmente, el desastre es una pérdida colectiva, individual y colectiva. Entonces, creo que para mí esa fue una de las grandes lecciones, ¿no? Que nosotros no podíamos avanzar en el conocimiento del riesgo de desastre sin estar en los zapatos de quien está viviendo eso, ¿no? Dicho eso, es súper importante tener elementos técnicos muy fuertes para poder hacer estos avances, ¿no? Por ejemplo, cuando uno diseña instrumentos financieros para el riesgo, sin duda necesitas tener un conocimiento súper técnico del lenguaje de los seguros, de de los lineamientos de política pública, y eso sin duda está, pero creo que eso tiene que ir combinado, ¿no? Con esa visión superhumana de la pérdida y del daño. Entonces, creo que esa es una de las cosas. Y otra de las cosas que yo le diría a las nuevas generaciones es que el riesgo es cada vez más complejo. Entonces, formarnos en el lenguaje de la complejidad y de la probabilidad es muy importante también, porque ningún riesgo viene solo. El riesgo viene a partir de muchos procesos sociales que hay que entender, y además se expresa de formas que tienen muchas causas, ¿no? O sea, nosotros podemos decir, ah, bueno, pues es una inundación, pero esa inundación se trata también de entender, por ejemplo, cuáles son las dinámicas de la vulnerabilidad física, de la amenaza, del peligro, de la vulnerabilidad social, de las capacidades. Entonces, hasta que no entendemos todo eso, realmente no podemos hacer como la evaluación de riesgo como tal. Y me parece que uno de los retos de las nuevas generaciones es que precisamente los riesgos se han complejizado muchísimo, y eso nos lleva pues a tener que estudiar mucho, 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 y también a reconocer lo que está un poco fuera de nuestro alcance, y que para lo cual necesitamos a otras personas, expertas y no expertas, que vengan también a colaborar con nosotros para entender el fenómeno en toda su integridad. No sé si me fui mucho por la tangente, pero creo que para mí es un poco como la visión más importante, como de las primeras recomendaciones, y si quieren podemos ahondar en alguna cosa más específica. Fíjate que a mí me parece muy acertado lo que estás comentando. Hay tres cosas que yo siempre trato de manejar. La primera, que dices que hay que ser más empático. Para ser más empático, en lo que estoy totalmente de acuerdo, es necesario entender primero que la protección civil no es igual a la gestión del riesgo de desastre, que una pertenece a otra en sus distintos procesos dependiendo de la etapa en la que estés, ¿no? Y saber que los procesos son dinámicos, inclusive con la participación social. O sea, no hay un momento en el que se acabe uno de los distintos procesos de la gestión del riesgo, sino que están siempre como que circulando y tangenteándose, como acabas de expresar. Dos, cuando he tenido la oportunidad de tener responsabilidades en el gobierno, te das cuenta que la gente que trabaja en las coordinaciones municipales, estatales o la Nacional de Protección Civil empieza a hablar con un lenguaje muy florido, muy técnico, como que si eso nos hiciera ser, o queremos dar la impresión de que sabemos realmente de lo que estamos hablando, aunque la mayoría de las veces no. Y queremos apantallar a la propia sociedad para que ellos, no sé si algunos lo harán con el tema, la intención de sentir que reflejan confianza con su conocimiento, entre comillas, pero la gente se queda igual, ¿no? Mencionabas tú de una persona que tiene algunas grietas en su casa, ¿cómo lo puede pedir a un estructurista o a un inspector que lo apoye? Y en ese sentido, y concatenado a esto, muchas de las instituciones de educación superior que ahora ofrecen eh, cátedras en protección civil, gestión de emergencias, gestión de desastres, gestión del riesgo de desastre,
pues emiten pues o sacan, egresan maestros o licenciados con el compromiso de inscribirse a la maestría o inscribirse al diplomado, titularse por promedio. ¿Cómo ves que esto afecte la parte de la investigación, de la docencia, de la aplicación y de la práctica de la gestión del riesgo de desastre? Fíjate que hay un debate muy interesante que quiero sacar a relucir aquí, que es digamos, las variedades o los enfoques de formación en gestión de riesgo entre aquellos que van hacia la investigación y hacia otros que van más hacia la actividad profesional. Yo creo que es una división un tanto artificial, pero fíjate que en Estados Unidos traen un debate bien interesante justo sobre este tema, ¿no? Porque el enfoque que tú tienes que darle a una persona que trabaja por ejemplo, en un ayuntamiento, en protección civil o en áreas de desarrollo urbano o en diferentes áreas pues que abonan a la gestión de riesgo, sí, digamos que tiene un enfoque un tanto distinto al de la investigación. Dicho esto, no podríamos tener un enfoque profesional sin los insumos que provee la investigación. Y viceversa, la investigación en esta materia no se puede hacer si el investigador en comento pues no ha ido a campo, no entiende el contexto de trabajo en el que se desarrollan los consultores o los servidores públicos. Creo que en ese sentido, yo no, más bien lo veo como un continuo de formación en el cual todos tenemos que entender precisamente cuáles son esas variedades de salida profesional en los cuales nos tenemos que enfocar. Porque miren, por ejemplo, a nosotros nos ha tocado en eventos que, digo, nosotros somos académicos, ¿no? Nuestro trabajo, nuestra chamba, pues es pensarle, investigarle, hacer campo, escribir, innovar, o sea, tenemos un poco como esa inquietud, ¿no? Y de repente nos dicen, es que ustedes son de puro escritorio, ustedes no saben nada de cómo estamos nosotros acá partiéndonos acá ya saben qué, pues en las tareas cotidianas. Y la verdad es que sí tengan que decirles, miren, es que aunque no estamos ahí, que sí que lo sabemos, para eso sirve el trabajo de campo, ¿no? Y nosotros tenemos que entender que estas ideas fantásticas acerca de, por ejemplo, cómo tiene que funcionar una alerta temprana, no se pueden implementar desde esta visión, digamos, de la ciencia pura, ¿no? Porque estamos lidiando con instituciones, estamos lidiando con personas que tienen diferentes visiones del mundo y que tienen diferentes prioridades, y nosotros no tenemos esa sensibilidad. La ciencia sirve de muy poco, y perdón que lo diga así, pero cuando nosotros tenemos aquí, o sea, las super geovisualizadores que son súper difíciles de entender para un montón de personas, eso y nada es lo mismo. O sea, está bien para hacer investigación, pero si queremos llegar a prácticas sociales que hagan una diferencia en reducción del riesgo de desastre, eso tiene que tener un correlato en las instituciones y en las consultorías que se llevan a cabo. Y al mismo tiempo, digamos, por el otro lado, quien hace consultoría en esta materia no puede hacerla y no puede proponer y no puede hacer los análisis pertinentes si no tiene ciertos insumos académicos que le permiten estar al día, por ejemplo, en cómo se investiga, cómo se instrumentan los fenómenos, cómo se investiga el comportamiento humano en desastres. O sea, es decir, nos necesitamos las dos vías de trabajo. Y creo que eso es parte de una cierta tensión que no está resuelta todavía en las instituciones de educación superior mexicanas, ¿no? Me parece que habría que hacer una reflexión colectiva entre los diferentes programas que se ofrecen a nivel nacional para precisamente tener esta idea conjunta y colectiva de cómo es ese continuum y en qué medida quien trabaja en el ámbito más profesional necesita del trabajo académico, y luego, por otro lado, cómo los académicos podemos servir mejor
a esas comunidades a través de lo que podemos investigar y a través de las labores de comunicación pública de la ciencia que realizamos desde los ámbitos universitarios. Entonces, yo resolvería esta pregunta hablando de este continuo de conocimiento y de cómo pues nos necesitamos, ¿no? Y necesitamos conocernos y necesitamos leernos y conversar para ver cómo podemos servir a esta misma causa. Fíjate, no sé, Sí, de perdón, por saber, y ahorita que platicabas sobre tu recomendación de ser empáticos, quien fuera o quien quisiera dedicarse al tema de la gestión del riesgo. Y cerraste con una frase muy importante que la quiero concluir con otra virtud, ahí muy, de manera muy subyacente, pues dijiste al finalizar esa intervención, Nacheli, de que teníamos que recurrir a otras personas, fueran especialistas o no, y para poder hacer un trabajo realmente importante. Y aquí nos habla de una virtud también que cobra igual, quisiera decir igual importancia que la empatía, que es la humildad. Y muchas veces en esta materia de la gestión del riesgo, como bien lo decía Corsario, tratamos de aparentar lo que realmente no somos, ¿no? Y sentirnos todopoderosos en el tema de la gestión del riesgo, sabiendo que es una área multidisciplinaria, pues, o sea, no hay nadie que domine la totalidad de los temas de la gestión del riesgo. Entonces, todos nos necesitamos de manera importante para poder realmente incidir, como bien lo comentas, pues. Sí, es imposible. O sea, literalmente es imposible conocer todos los temas. Creo que lo importante aquí es tener conciencia de lo que no sabemos, porque así podemos ir y aliarnos con quien sí sabe, ¿no? Y eso aplica tanto en las mismas áreas de ciencia, por ejemplo, yo tengo una admiración y una envidia profunda a quienes estudian ciencias de la Tierra, porque me la paso leyéndolos, ¿no? Pero pues obviamente yo no hago esa investigación, ¿no? Y mi trabajo, en cierto sentido, es hacer un poco como esa traducción a las áreas de aplicadas, de ciencias sociales aplicadas, pero a mí me queda increíblemente claro que yo no hago esa investigación y al contrario, ¿no? Mi trabajo ha sido, por ejemplo, entender los matices, ¿no? De cómo puedes tú preguntarle diferentes cosas a un ingeniero geotecnista sísmico estructural, ¿no? Y también a los diferentes áreas de la geofísica, la geología regional, o sea, como entender quién te responde qué área. Y también lo que tú dices, Mariano, es muy importante. Es fundamental reconocer los saberes no académicos. Y esto o sea, les voy a poner un ejemplo. Nosotros hacemos mucho trabajo con gobiernos locales. En gobiernos locales te encuentras personas increíblemente conocedoras de su territorio, pero también claro. de las condiciones de su administración pública. Tú tienes que escuchar qué necesitan, qué te están pidiendo, qué necesitan de ti académico, la gente que está trabajando en las áreas donde te están pidiendo la consultoría, porque ellos son los que saben a quién se van a enfrentar y cuáles van a ser los procesos políticos con los que van a lidiar una vez que tú tengas un resultado. Por ejemplo, si tú sacas un mapa de riesgo, ustedes lo saben, los mapas con diferentes elementos de riesgo tienen muchas repercusiones en la sociedad. O sea, a mucha gente no le va a gustar que le pongas una zonificación restrictiva o te van a decir, oye, ¿por qué me pones que soy vulnerable? Y otros te van a decir, ¿por qué no me pones que soy vulnerable si soy vulnerable? ¿No? Y quienes son los conocedores del proceso político y social de sus localidades, pues son estos servidores públicos o estos consultores, y ellos no son académicos, pero saben muchas cosas que ya quisiéramos los académicos, ¿no? Entonces, a eso me refiero con que cuando hacemos investigación, nuestra tarea es acercarnos con el que sabe, con el que puede y con el que siente, con el que tiene el pulso de la realidad en la que queremos incidir. Y eso es una cosa importante que hay que desarrollar más, creo. Pero si me permiten, el tiempo aquí en esta charla te pasa muy rápido, Nachel, ya llevamos media hora y necesito darle las gracias a quienes están conectados aquí en la transmisión en vivo. Saludo a Diego Gallegos, allí en la Ciudad de México, a Emiliana Chavira, a Fernando Salmerón de Puebla, Marta Marín de Tamaulipas, buenas noches.
Marta Néstor Garduño de Puebla también, dice muchos saludos y felicidades, reciban buena vibra positiva, reconocimiento a nuestra doctora Nacheli, afectuoso y cálido abrazos desde Puebla. Emma Lina Chavira también, Gabriela Topete de Hermosillo, Carlos Peláez nos está viendo en la transmisión, Raúl Galas Garrido desde Chile, Antonio Ornelas también está viendo el programa. Ale, pero no sé, Ale. A Raúl Velas Garrido nos dice saludos y admiración desde Chile. Estefi Jiménez en Ciudad de México, saludos, Estefi. A Héctor Paz, presidente de Radio Epicentro todavía, saludos, Héctor. Al maestro Eduardo Vargas Ábalos, nos manda saludos desde la Agencia Federal de Aviación Civil en Ciudad de México. Arturo Ornelas también nos manda saludos de Puebla. Robert Segura, Rose Peña, saludos de Puebla. A la doctora Nacheli, Julián Morales Endejos, un saludo al doctor César Flores desde Cayo Capilla, de Belice. Ya empezaron a salir tus admiradores, Rosario. Ya están los tuyos también, ya vi ahí de Hermosillo. Ya mi Alicia está viendo el programa, a Gwendolyn, Wendy Morales, saludos Wendy, le manda saludos a Nacheli, Wendy Morales, Marcelo Chino está viendo el programa, Alejandro Estupiñán Cuevas, saludos, Javier Rodríguez desde Monterrey, saludos Javier, a Lau Andy, también saludos, qué buena conversación. Leticia Hernández, saludos Leticia desde hasta Playa del Carmen. Enrique Ochoa también nos está viendo el programa, Elizabeth Ramone, Gonzalo de la Peña, Playa del Carmen, saludos Gonzalo, buenas noches, Laura López también nos está escuchando, al teniente Norberto Becerra, saludos también, teniente hasta Puebla, casi con Veracruz, Juan Carlos Serrano, Leticia, también se te quiere mucho Leti Hernández, Magda Barragán, saludos Maguita, Juan Carlos Serrano, Lagunes, saludos al maestro César desde el puerto de Veracruz, eh, Mario Betanzo, saludos Mario, Robert Segura, saludos hasta Toluca, desde Sursa UNAM, nos están viendo, saludos a Sursa UNAM de parte de su coordinadora, También los fans de Nacheli. claro. José Delfino Roldán, Luyando, Jesús Gómez, Armando Rivera, también saludos, éxito, doctor Flores, a Gloria Brachi, saludos hasta Mendoza, un abrazo con mucho cariño, Gloria, de parte de quienes estamos aquí en el panel, Armando Rivera, saludos a Corsario también, Shana Liva está viendo el video, Susana Baños, José Delfino Roldán, ya lo comenté, Cristian Hernández, Octavio de Grupo Avanza, saludos, Sara Mota, Viane Bosques, Licenciada Cristina Esquivel también nos está viendo. Gela Barrio, saludos. María Luna, Armando Rivera, también le mandamos saludos. Paco Lara, Alejandro Estupiñán, empatía, algo fundamental en todos los ámbitos. Saludos a Corsario desde Puebla. José Ramírez Páramo, también nos está viendo. Al doctor Raimundo Padilla, querido amigo, un abrazo de quienes estamos haciendo aquí el programa. José Eleazar Sarmiento, Deina Zavala también nos está escuchando. Enviamos saludos el doctor Raimundo Padilla, enviamos saludos del doctor José Emilio Barros Suárez y un servidor desde la Senaduría Julia de Villa Juárez, en Villa Álvarez, en Colima. Saludos a los dos grandes amigos. Marisol Q, Deya Zavala, a nuestro amigo Ben Mosoto, saludos hasta Ixtapalapa, ¿no? Hasta la capital del mundo, en Ciudad de México. Eurípides Diana, saludos Eurípides. Angie Gómez Barroso, Rosalinda Reyes, mi admiración total, doctora Nacheli, extraordinaria invitada, se lucieron que nos lucimos contigo, Rosario y yo, Nacheli, te dice Rosalinda Reyes hasta Puebla. Maki Está Ross, estrenando su maestría. ¿eh? Está Gloria estrenando Rodríguez su Pején, maestría. saludos, Gloria. Juan Carlos Serrano Lagunes, Maki Ross, Oscar Oliva García, saludos. Nuestro estimado amigo Oscar Oliva de Ingeniería Geotécnica está viendo el video. Rosalinda, nuevamente, saludos, Rosalinda, Lucrecia Torres y Lynn Medina. Un saludo, Lynn. Eh, Son quienes nos están dejando aquí su mensaje en los comentarios de la transmisión en vivo de Radio Epicentro. Adelante, Corsario. Oye, Nacheli, para retomar, tú ahora en esta época que es la transición de una administración a otra, ¿cómo pensarías desde la
desde el punto de vista académico, desde el punto de vista de la ciencia, que debería ser, cuál debería ser el perfil de quien vaya a manejar la Coordinación Nacional de Protección Civil? Ay, bueno, pues antes de pasar a la respuesta, nada más quiero agradecer a la comunidad, oigan, está genial escucharles y saber que están todas y todos ustedes conectados. Gracias a todos, ¿no? Les mando un abrazo. Em, pues fíjate que creo que lo primero que para mí es fundamental es que el área de gestión de riesgos tiene que regresar a las áreas civiles. Tiene que estar en la Secretaría de Gobernación, sería lo más lógico, pero creo que habría que revisar un poco cuál es el lugar óptimo para poder hacer estas tareas, porque la gestión del riesgo tiene este componente preventivo y tiene este componente más social, más territorial, más de recuperación, donde hay muchos asuntos de bienestar que hay que trabajar. Entonces, yo creo, estoy convencida, sin dejar de mencionar la labor de las Fuerzas Armadas, verdaderamente para hacer gestión de riesgos, pues se necesita regresar a áreas civiles que tengan una capacidad de ver más allá en toda esta labor de transversalización que nos ha pedido un montón la Oficina de Naciones Unidas, ¿no? Y además hay que señalar que en esto no estamos solos. O sea, ahorita que yo estoy trabajando ahorita con la Oficina de Naciones Unidas de las Américas y el Caribe, y la verdad es que la mayoría de los países tiene estas áreas de gestión de riesgo, ya sea en el Ejecutivo, en las áreas de presidencia, o en las áreas que son correspondientes a los ministerios del Interior. Hay un gran debate en Latinoamérica, quienes nos están viendo en Chile, Argentina, Colombia, Uruguay, no me dejarán mentir. O sea, esto no es un tema propio de nosotros. O sea, es algo que se discute. ¿Cuál es el lugar de la gestión de riesgos en la administración pública? No hay una respuesta única, depende de cada país, pero sin duda las áreas civiles que tengan mayor capacidad de transversalización son el lugar adecuado, ¿no? Esto además tiene que ver con cómo logramos no nada más las áreas de los niveles federales, sino las áreas de gobiernos locales, ¿no? Porque en nuestro Claro. caso, como en muchos casos de otros países de América Latina, la prevención se hace fundamentalmente en los gobiernos locales. Y los gobiernos locales tienen muchos problemas de financiamiento, de capacidades, de posibilidades de regulación que efectivamente pongan límites, ¿no? Por ejemplo, a las malas ocupaciones del territorio. Entonces, eso no es un problema solamente de la organización de la administración pública, por ejemplo, sino de un tema que para mí es muy importante, que no veo en ningún lado y que creo que deberíamos mencionar, que es la fiscalidad. ¿Cómo le hace un gobierno local para hacer acciones preventivas? Pensemos en su atlas de riesgos, pensemos en sus programas de desarrollo urbano, pensemos en la capacitación que necesitan para llevar sistemas de información geográfica, catastros, el personal propio de protección civil, la relación con, digamos, las áreas federales. Todo eso necesita gente que sepa sistemas, que sepa administración, que sepa geotecnología, y eso necesita dinero, ¿no? Entonces, para mí, creo que la idea de cómo veo la gestión de riesgos es en el área de gobierno que te permita trabajar tanto en la transversalización de los niveles federales como en el trabajo con el gobierno local. Ahora, En cascada. exacto. En ese sentido, la Coordinación Nacional es un órgano que tiene una función muy específica en un momento muy específico del riesgo de desastre, pero que no es ni remotamente el único, ¿no? Entonces, yo la verdad es que lo que me pregunto es si lo que nos conviene es tener una Coordinación Nacional de Protección Civil. Me parece que tendríamos que empujar en la agenda a una coordinación que lidie con los temas de gestión de riesgo. Aquí quiero hacer un paréntesis y les quiero mencionar
que este debate de cómo tiene que ser la institucionalidad de la gestión de riesgo es uno de los temas de un fascículo que vamos a presentar el próximo 20 de septiembre. Acá en el seminario universitario también lo vamos a transmitir. Y en ese fascículo hacemos una revisión de lo que dicen los órganos internacionales, el Banco Mundial, la Oficina de Naciones Unidas, acerca de cuáles son las instituciones de la gestión de riesgo. Y allí, por ejemplo, nos habla de diferentes modelos, ¿no? Un modelo es que haya un área de gobierno entera que se dedique toda a prevención, atención de emergencias y recuperación, toda. O bien, como Colombia. es más complicado que eso, fíjate. El ejemplo que se pone normalmente en este caso, que de hecho lo menciono en el fascículo, es un caso en India, donde hay una instancia en una de las provincias que se dedica a todo esto, ¿no? Todo implica coordinar desde los apoyos sociales, la identificación de los damnificados, la distribución de los servicios públicos, desde medicina y salud mental hasta apoyos físicos, reconstrucción, o sea, todo. Creo que en el caso de México eso no opera porque es un país demasiado grande, extenso y complicado. Por escala no opera, pero en este mismo documento se debate cómo tendría que ser una instancia, digamos, suprarreguladora de la gestión de riesgo, que a su vez tenga bracitos, ¿no? En las diferentes secretarías y en diferentes gobiernos, coordinando y teniendo una visión de conjunto desde la parte del territorio, la parte de la prevención, la parte del diagnóstico de riesgos, la parte de la alerta temprana, hasta la parte de ejecución de la De la emergencia respuesta. y de la respuesta y de la recuperación integral. Entonces, ese es un gran tema. Entonces, para mí, creo que en mis sueños guajiros y en mi carta a Santa Claus, pediría que la coordinación nacional se fuera a un área más o menos de ese tipo, ¿no? A un área integradora de la gestión integral de riesgos. Y esa área de gestión integral de riesgos requiere, ese es otro debate que se llevó a cabo también en lo de la ley, en el legislativo, en la cual se habló mucho de si era conveniente diseñar un sistema nacional de gestión integral de riesgos o no. Había quien decía que sí, que era la única manera de hacer que funcionara esta instancia supranacional con bracitos, y había quien te decía que no, había juristas que te decían que no era conveniente porque los sistemas nacionales tenían una historia complicada de poder realmente ser, digamos, buenos ejecutores de las metas en las que nos estábamos interesando. Entonces, creo que dicho esto, o sea, quizás dejo más preguntas que respuestas, pero para mí la vía apropiada es regresar a instancias civiles, regresar a instancias con capacidad transversal y tener un buen debate acerca de cuál es la manera apropiada o la vía apropiada para trabajar tanto en transversalización horizontal como en un trabajo de descentralización y de coordinación que en este momento no vemos, ¿no? Le estamos dando a los estados y a los municipios muchas responsabilidades sin que tengamos una administración que facilite el financiamiento y la capacitación de estos gobiernos. Y vaya, es un poco como aventarle la bolita, ahora sí que al que ya no tienes a quién aventársela, ¿no? Y creo que los municipios tienen un gran papel que hacer, pero tienen muy pocos recursos para poder hacerlo. Entonces creo que por ahí va mi reflexión, ¿no? Nacheli, y ahorita con lo que comentas, perdón, Corsario, en 2019, que fue cuando tuve la fortuna de conocerte precisamente en las reuniones del Congreso de la Cámara de Diputados, cuando se estaba viendo el análisis a una nueva ley, pues te escuchaba a ti, a la doctora Iracema Alcántara, al doctor Circo Puente, precisamente hablando eso, de la transición del SINAPROC al SINAGIT. Eh, no Creo que dejé de en ese escuchar. tema.
Repítemelo, Mariano, porque te dejé de escuchar tantito. Sí, se me cortó un poquito. La academia ya no insistiría en el tema de la transición de un SINAPROC a un SINAGIP, como se insistió en 2019, cuando los escuchaba a Iracema Alcántara, a Sergio Sí. Puente, a ti, por lo que acabas de comentar. Sí, creo que la transición a un SINAGIRD es importante. Creo que la discusión es más bien sobre cómo se ve ese SINAGIRD en la ley orgánica de la administración pública. O sea, ahora sí que como decimos comúnmente, pues el diablo está en las letras chiquitas, ¿no? Por supuesto que debe haber un SINAGIRD, pero el tema es cómo va a operar ese SINAGIRD, ¿no? Porque en nuestro sistema, las diferentes secretarías tienen funciones muy específicas y el nivel de coordinación no tiene las facultades para poder hacer esa transversalización en todas las secretarías. Entonces, más bien creo que el punto es cómo se va a ver eso para que funcione, para que nos lleve a cumplir las metas. Y en ese sentido, permíteme decir que para mí quien debería llevar la batuta en este debate es el CENAPRED. El CENAPRED es una institución increíblemente poco valorada en este país, no por nosotros, todos sabemos, creo que todos los que estamos escuchando sabemos la relevancia del Centro Nacional de Prevención de Desastres, pero creo que más allá hay una incomprensión muy grande y es una joya que no se usa dentro de las áreas de gobierno federal. El CENAPRED tendría que ser un centro absolutamente estratégico para la toma de decisiones en el sector de Hacienda, o sea, para la Secretaría de Hacienda, para la parte de SEDATU, para toda la gestión del territorio, para todos los objetivos que tiene SEDATU, incluso para la Secretaría de Economía, para la Semarnat. O sea, debería ser un órgano consultor de un montón de secretarías porque el conocimiento que tiene y que debería tener es absolutamente estratégico. Y Hay un en ese decreto que sentido, sale, dime. perdón, hay un decreto que sale en 2009, me parece, donde Protección Civil se convierte en una instancia de seguridad nacional. Pero la perspectiva que aparece en ese momento es desde una visión reactiva. Y todavía no está, aunque ya a partir de diciembre de 2018 los fenómenos perturbadores están considerados como amenazas emergentes a la seguridad nacional, según el glosario de términos de seguridad nacional del CODENAL y del CESNAP, no se ha dado la importancia para que sea con una visión estratégica como tú manejas, con una visión estratégica preventiva y prospectiva para la reducción del riesgo de desastre, esa importancia que debe tener el CENAPRED. Así es que no se trata solamente de lo que pasa en el momento de crisis, sino, por ejemplo, ¿qué le va a pasar a México cuando estemos hablando de los escenarios de desastre del 2030, del 2050, cuando tengamos que enfrentar retiros gestionados? O sea, ustedes lo saben, por ejemplo, en la costa del Golfo de México, en Estados Unidos, están hablando ya del retiro de las ciudades del Golfo por el nivel de exposición y de peligro que tienen ellos ya ante todos los huracanes. Y nosotros no estamos muy lejos de que en ciertas zonas del país tengamos que hablar de retiro gestionado o de migraciones masivas relacionadas a cambio climático. O sea, todas esas cosas, pues son estratégicas para el desarrollo del país en el largo plazo, ¿no? Y eso es lo que no estamos viendo. Entonces, creo que el CENAPRED, o sea, al contrario, se ha visto disminuido en sus recursos, en su personal. Y para mí, la primera acción estratégica que debería existir es el fortalecimiento del Centro Nacional de Prevención de Desastres. Han dicho que que esta área en particular se podría ir a la nueva Secretaría de Ciencia e Innovación, lo cual no me parece mal, pero creo que de todos modos habría que discutir cómo desde esa secretaría se puede coordinar estratégicamente con otras áreas que le permitan tener mucha más incidencia
en el conocimiento del riesgo y en lo que dice César, ¿no? En la prospectiva. Nos vienen décadas complicadas, difíciles, y reitero, la institución por excelencia que debería estar discutiendo esto en términos de evaluación del riesgo, digamos, desde la parte física y económica, pero también desde la parte de política pública, es el Senapred. Entonces creo que la primera apuesta sería decirle al nuevo gobierno, híjole, te tienes que poner las pilas con esta institución, ¿no? Porque te hace falta para poder tener perspectiva y lograr las metas que tú quieres para el país, ¿no? A 5 años de haber iniciado ese debate o esa argumentación con la Cámara de Diputados desde la academia, la verdad es que el SINAGIR desde una unidad administrativa es un sueño guajiro, ¿no? O sea, definitivamente no tiene ningún poder político para poder incidir en ese tema, pues. Sí, así es, o sea, como instancia de gobierno, ¿no? Y por eso la idea del SINAGIR era tener un sistema que tuviera un poco un correlato con el SINAPROC, ¿no? O sea, una estructura orgánica de relaciones entre Mm. instituciones que van sinérgicamente buscando el mismo objetivo de manera coordinada, ¿no? O sea, me parece que eso no está mal, ¿no? Pero el problema es que en la ley ni siquiera está ese debate resuelto, ¿no? Que es una de las cosas en las que nos vimos muy limitados, tanto en la ley que se aprobó en 2020 como en la minuta que se aprobó el año pasado. O sea, en realidad, este debate que deberíamos dar de cómo se ve el SINAGIR no estaba dentro de la ley y creo que nos quedamos cortitos. O sea, creo que es un gran pendiente que tenemos, el poder diseñar esta institucionalidad que nos permita romper lo que llaman mucho en la Oficina de Naciones Unidas los silos, ¿no? Silos con eso, o sea, la gente que se habla solamente a sí misma y a su propio grupo, ¿no? Y empezar a trabajar de manera No estás coordinada, hablando del transversal. Senado, ¿verdad? ¿Cómo? No estás hablando del Senado, ¿verdad? No, 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 para nada. Muy bien. Voy a interrumpirlos aquí un momentito. Ya tenemos otra media hora transcurrida. Se pasa bien rápido el tiempo aquí. Y lo que es una charla informal se convierte en una cátedra, Nacheli. No cabe duda de que es muy importante e interesante hablar contigo. Pero con tu comentario de, de, de que te encantan las ciencias de la Tierra, aquí despertaste varios interés. Mira, Margarita Rodríguez, ingeniero geotecnista, dice, claro que me queda mucho por hacer. Eh, Eurípides Diana, saludos de Tarímbaro, Michoacán. Juan Carlos Serrano Lagunes, saludos desde Puerto de Veracruz. Oscar Oliva nuevamente nos manda saludos. Corsario, felicidades a la maestra Ruiz. Narciso Rivera también manda saludos. Eh, a ver, Maki, es que es la misma. Margarita Rodríguez dice, puedo colaborar con una investigación geotécnica en función de riesgos en la zona. Tengo algunas iniciativas, con gusto colaboro. Gracias por la invitación, César Flores. Un abrazo a toda la mesa. Lucrecia Torres, un gusto verlo y saludarlos. Maestra Ruiz Rivera, excelente los comentarios, congruentes, muy visible y genuina la preocupación. La preocupación. Luz María Luna, buenas noches. Gaby Topete nuevamente manda saludos desde Hermosillo. A mí también me ven, tengo una seguidora aquí en Hermosillo. Lucas, saludos. Luis García nos está viendo. Ernesto Flores, saludos desde Nicaragua. Jorge Antonio Rodríguez Morgado está viendo el programa. Luis Eduardo Pérez Ortiz también nos está escuchando. Raúl Adrián Morales Salazar, saludos. Perdón, Ernesto Flores nos manda saludos desde Honduras, no era Nicaragua. Luis Eduardo Pérez Ortiz Cancino, un admirador de nosotros, yo, ¿no? Bueno, de Nacheli sí. Extraordinario programa, saludos cordiales desde la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Bevil Hernández Castro nos manda saludos y felicitaciones desde Costa Rica. Rodolfo Fierros nos está viendo en el programa. Carlos Peláez también nos está escuchando. Miguel Ángel López Alba está siguiendo la transmisión. Gloria Brachi te hace una pregunta, Nacheli. ¿Cómo considera usted, doctora Ruiz Rivera,
la necesidad de gestión de la comunicación del riesgo. Dentro de la gestión integral del riesgo de desastres, excelentes reflexiones. Muchas gracias por compartirnos, gracias por su brillante trabajo. Ahorita te doy tiempo para contestar. Luis García, muy interesante entrevista. Saludos a la maestra Nacheli Ruiz desde Acapulco. Samuel Ávila, el segundo seguidor mío de Hermosillo, me está viendo. Jesús Ramiro está viendo el programa. Héctor Martínez Farías, un gusto saludarte, maestro. Un gusto poder escucharlo. Felicitaciones, gracias por su tiempo. Un abrazo, don Héctor. José Antonio Paniagua también manda saludos. Laura López. Ian Snyder está viendo el programa. Angie Gómez Barroso también lo está viendo. Saludos desde siempre, equipos de emergencia, a los ponentes. Efectivamente, el Senapred debe ser líder, sin embargo, nuestro gobernante no tiene esa cultura educativa de la importancia de la atención a desastres y más ahora con estos gobiernos actuales. Yo nada más estoy leyendo lo que aquí escriben. Y Javier Rodríguez desde Nuevo León. Saludos, Javier. Excelentes reflexiones. Y felicidades a la doctora Nacheli. Gracias, Marrano y Corsario, por este programa. Entonces, si gustas contestarle a Gloria Bracci, Nacheli, sobre la importancia de la comunicación del riesgo en la JIP. Bueno, la comunicación, fíjense que para nosotros en las ciencias sociales hay ciertas teorías sistémicas de las ciencias sociales. Esto a veces es un poco raro de decir porque como que se piensa que las teorías de sistemas son muy propias de justo de la ecología, las ciencias de la Tierra, pero en ciencias sociales hay muchas teorías de sistemas y una de las teorías de sistemas más interesantes habla justamente de los elementos comunicativos como parte fundamental de ese sistema, así como, pues, no sé, por ejemplo, en un bosque, un ecólogo lo que observa, pues, son unidades de energía, ¿no? O sea, los arbolitos buscando el sol para hacer la fotosíntesis y todas esas cosas. En los sistemas sociales, esa energía, esa unidad que mueve a la sociedad es la información, es el proceso comunicativo. Entonces, para el tema de la gestión del riesgo, es bien interesante cómo esa comunicación se vuelve uno de los elementos fundamentales, porque fíjense, no, ustedes lo saben, esto se estudia mucho en las fake news y demás. A veces no importa los hechos objetivos que nos pueden dar las diferentes ciencias, lo que importa es lo que uno cree y cómo valora, ¿no? Cómo ponderas los elementos de riesgo que tiene tu existencia. Entonces, creo que una de las áreas menos investigadas precisamente es la comunicación de riesgos y cómo tenemos o llegamos a algo que en ciencias sociales conocemos como, y aquí me atrevo a echarles un conceptito, racionalidades situadas. ¿Qué quiere decir racionalidades situadas? Quiere decir que cada uno de nosotros ve el mundo desde cierta perspectiva y el error grande de los científicos tradicionales es pensar que esa visión que tiene, por ejemplo, alguien que construyó su casa en una ladera o que tiene no sé, un departamento y tira un muro de carga, ¿no? Para poder ampliar la cocina. Nosotros decimos, ay, eso es una irracionalidad, eso es una locura. Y lo que dicen estas teorías es, fíjense que no. Lo que hay que evaluar es cómo desde la posición de la persona que lo hace y que lo vive y que, digamos, lleva esa acción, hay elementos que son más relevantes que la evaluación probabilística de riesgo que podríamos decirle, oye, es que mira, esto aumenta tu posibilidad de sufrir, ¿no? Un daño en X%. Y entonces la idea es que si tú entiendes y puedes diagnosticar apropiadamente cuáles son esas valoraciones que hacen las personas en esos contextos sociales, tienes mayores posibilidades de diseñar estrategias comunicativas y de incidencia que realmente lleguen al punto y que hagan que esa persona pueda tener un cambio en el comportamiento o tener instituciones que generen cambios en los procesos regulatorios, porque no todos son los individuos. Si tú no tienes por ejemplo, supongamos que, o sea, pongamos la metáfora con los autos, ¿no?
Si nosotros no tuviéramos límites de velocidad y semáforos, sería caótico, ¿no? Pero poner límites de velocidad y semáforos tiene que ver con un proceso regulatorio de la institución porque sabe que tiene que poner medidas de seguridad vial. Acá es lo mismo. Si nosotros no entendemos la lógica con la cual actúan las instituciones locales y la lógica y las racionalidades situadas con las cuales las personas valoran más la cercanía, por ejemplo, a su escuela o a su familia, que la seguridad en una ladera, si no entendemos eso, lo que vamos a generar justamente son estos quizás procesos de comunicación que no son llegadores, ¿no? Lo que nosotros queremos hacer cada vez que hacemos ciencias aplicadas es ser llegadores, o sea, cambiar, hacer cosas que cambien comportamientos sociales e individuales. Y entonces, en ese sentido, la comunicación es como nuestra vía. Y por eso las teorías de la comunicación deberían estar muchísimo más presentes en la formación de cualquier gestor de riesgos y creo que es una de las disciplinas que menos se ven y en las que menos se profundizan. ¿Cómo podemos lograr con nuestro lenguaje, por ejemplo, utilizando elementos emotivos, empáticos, narrativos, ideas que puedan generar un cambio en la sociedad? Ese es el punto. Entonces, en la pregunta de Gloria es fundamental y para eso sirven las ciencias sociales y esa es la razón por la cual en un Consejo Internacional de Ciencias no solamente hay geofísicos e ingenieros, también hay gente que estudia ciencias sociales y también ciertas áreas más, por ejemplo, de psicología del comportamiento, precisamente porque nuestro trabajo es diseñar intervenciones a partir de evidencia, pero que tengan esta visión profundamente social y con conceptos que se derivan de distintas ciencias sociales, ¿no? No sé si respondí, pero por ahí va Pero muy mi bien. reflexión. Como abatir un poco la percepción particular del riesgo. Sí, sobre todo porque esto es una cosa que vemos mucho en clase, el lenguaje probabilístico del riesgo no es pegador, ¿no? Nosotros podemos decir, existe lo que hacen en Japón con los mapas de peligro, ¿no? Existe un 30% de probabilidad de que en los próximos 30 años ocurra un sismo de magnitud entre 7 y 8, ¿no? Ese lenguaje probabilístico es muy difícil de interpretar para el ciudadano común. O si decimos, esta es una inundación que tiene un periodo de recurrencia de 100 años, normalmente nadie nos va a entender si decimos eso. Fuera del ámbito de los profesionales científicos y de protección civil. Entonces, es mucho más importante llegar con historias concretas y con soluciones concretas, pero que se adapten al lenguaje y a la narrativa y al estilo de vida de las personas, que hablar en términos probabilísticos porque somos dos comunidades distintas y nuestro trabajo como científicos sociales y también como gestores del riesgo es encontrar esos mecanismos de traducción para poder hacer llegar esos mensajes y también entendiendo cuáles son los mensajes que las personas nos quieren dar respecto a su propia realidad y respecto a su propia visión de los riesgos y de lo que enfrentan ellos en su territorio, ¿no? Bien, ya vamos a empezar a cerrar. Cosas que nada más me permiten saludar a Abraham Portillo, saludos hasta Guamuchil, Sinaloa. Armando Rivera también nos está escuchando. Gloria Brach te dice, coincido con usted, doctora. Muchas gracias por su clarísima respuesta. Le mandamos saludos también a Rocío Flores, que está viendo este programa, que una charla vino a convertirse en una conferencia magistral de Nacheli Ruiz. Muy bien. Corsario, si gustas, para empezar a cerrar. Sí, yo quisiera que nos mandaras un mensaje a todos los que somos estudiosos de la gestión del riesgo de desastre. Insistiría en mencionar a los de las nuevas generaciones. Me llama mucho la atención que haya pues gente que está interesada en estudiar la carrera, en estudiar la maestría, el doctorado, enfocándose en la gestión del riesgo. Y tú eres un ejemplo para muchísimos de nosotros. ¿Qué podrías compartirnos desde el punto de vista de formación académica para seguir tus pasos, para poder llegar a donde estás, a representar a México en este tema importantísimo, súper sensible,
maravilloso de la gestión de riesgo de desastre a nivel internacional. ¿Por dónde caminamos? ¿Por dónde nos vamos? ¿Cómo le hacemos? Bueno, para las nuevas generaciones, creo que un consejo que sí es muy importante es que traten de entender el riesgo de desastres desde una perspectiva pues multicultural. Fíjense que a mí una de las cosas que me ha dado muchas respuestas a preguntas muy existenciales es ver cómo se expresan los desastres en otros contextos, en otras latitudes. Entonces, una de las cosas que sí veo mucho, por ejemplo, en mis alumnos es que de repente como que nos cuesta trabajo agarrar un libro sobre Japón o sobre, no sé, sobre Turquía, ¿no? Ahora que acaban de pasar los sismos, o sobre Italia o sobre Sudáfrica, y como que decimos, híjole, no, pues eso qué importa o qué nos tiene que decir. Y me parece que los desastres son unos fenómenos que es curioso porque todos tienen cosas muy similares, pero al mismo tiempo todos se expresan de formas muy diferentes. No sé si tiene sentido lo que acabo de decir, pero a veces después de leer sobre muchos desastres, te das cuenta cómo cada uno tiene ese sabor particular de cada región, de los problemas que tiene cada región, pero al mismo tiempo ves muchas cosas en común, ¿no? Y esas cosas en común es muy importante que las nuevas generaciones las lean, porque fíjense que los desastres que vamos a enfrentar en las próximas décadas también tienen causas muy comunes a todos nosotros, ¿no? El tema del cambio climático no es una verdad de perogrullo, en serio nos va a marcar y a permear a esta generación. Entonces, leer lo que pasa en Centroamérica, en Estados Unidos, en el sureste asiático, entiendo que a veces sea difícil de conseguir la bibliografía y eso es una gran crítica a la academia. Creo que la academia o sea, se debe al conocimiento social, a la pedagogía social, pero si pueden, si está en sus manos, lean lo que pasa en otros lugares, porque encontrarán muchas respuestas de su propio proceso, de su propio municipio, de su propio estado. O sea, no echen en saco roto el tema de los desastres como un fenómeno global. Eso a la vez te da justamente esa empatía de la que hablábamos al inicio, te da mucha capacidad de ver a la humanidad, ¿no? Nuestra humanidad, todo lo que nosotros tenemos en común al momento de sufrir un desastre y también las dificultades que tenemos en muchos lugares para solventar estos problemas y para llegar a perspectivas preventivas. No se imaginan lo común, o sea, la cantidad de cosas en común que tenemos con el país que gusten, o sea, con India, con Japón, con Italia, incluso el sur de Estados Unidos, tiene un montón de cosas en común, aunque tiene otras Cuba, instituciones, otro Venezuela. esquema, Cuba, el Caribe, es decir, en eso sí estamos muy hermanados, pero hay que decir que la lectura no es sencilla. Entonces, un buen propósito para alguien que se quiera hacer profesional es tratar de encontrar esta información. Justamente en el seminario universitario tenemos como mucho esta preocupación y tratamos de poner bibliografía, recursos, ¿no? Que estén al alcance de todo mundo porque sabemos lo importante que es que las universidades y los centros de educación superior pongan esta información a disposición de todo mundo, pero sí quiero insistirle a las nuevas generaciones que los problemas que vamos a ver en México no son, no, o sea, no nos miremos al ombligo. O sea, es bien importante ver las experiencias de otros países y también ver cómo ellos han enfrentado y solucionado y a veces han generado innovaciones en administración pública y también, por ejemplo, en alertas tempranas y en mecanismos de comunicación. Eso siempre nos da mucho reflejo de lo que nosotros podemos hacer y nos hace también sentir un poco como acompañados, ¿no? Entonces, en ese sentido, esa capacidad que tengamos nosotros de generar lenguajes comunes con otras latitudes siempre va a ser algo de lo más positivo y es algo de donde nos vamos a poder agarrar cuando sintamos que ya no tenemos respuestas o que a lo mejor nuestros gobiernos no dan, ¿no? Bueno, pues en todo el mundo es así y en muchos lados se encuentran innovaciones y soluciones
que a lo mejor ni siquiera tienen que pasar por gobiernos, que pueden ir a sociedad civil, que pueden ir a estas asociaciones profesionales, en otros casos en la academia, ¿no? La sociedad civil organizada tiende a responder mucho y creo que también es una de las lecciones. Y el gran punto para nosotros es cómo hacer que ese acompañamiento y acción social se mantenga en el tiempo, porque es como muy, digamos, está muy restringida a los puntos de emergencia, ¿no? Pero si nosotros logramos hacer una organización social sostenida en el tiempo, podemos generar impactos mucho más a largo plazo, que es lo que estamos buscando. Entonces, creo que a mí eso me ha dado muchas respuestas vitales, filosóficas, pues de vida, ¿no? Esa lectura. Muy bien. Voy a mandar los últimos saludos. Rocío Flores está viendo el programa. Alberto Shortstop, a veces beisbolista, pero así dice Alberto Shortstop. Eloy Girón también nos está viendo. Nuestro querido amigo, el ingeniero Francisco Lanzuretti Valdés, también está viendo el programa. Armando Rivera, muy interesante, entretenido, éxito. También nos saluda desde Veracruz. Eh, DJ Martínez Garza, sabe ser músico, ¿no? Y David Albores, saludos hasta Playa del Carmen, querido Ha David. de ser más. No quiero dejar pasar aquí la oportunidad porque me dijeron, Nacheli, salúdame con mucho cariño a la escuincla, no le digas quién soy. Dice, no, pero solo mis iniciales y empieza con Gonzalo y Yo termina sé con quién Peña. es. Empieza Gracias con por lo de Gonzalo y termina Escuincla con una vez Peña, dice. más. Eh, de Gracias, este, saludos, Gonzalo. Muy bien. Pues ya para terminar, quiero, a nombre personal, la verdad, Nachili, siempre es un placer escucharte, agradecerte mucho que hayas aceptado la invitación. Yo sigo instrucciones de Corsario, él me dijo, invita a Nacheli, pues yo tuve la suerte de contactarte. Y ahorita que nos atiendes recién desempaquetada, ¿no? De tu viaje a Europa para recibir tu nombramiento y trabajar en las primeras reuniones. Invitamos a la doctora Nacheli Ruiz Rivera y luego a la coordinadora general de SURSA UNAM y ahora pues a la integrante de una organización de Naciones Unidas muy importante desde la academia que va a incidir. Yo me quedé impresionado cuando dijiste ahorita antes de iniciar el programa que la doctora Iracema Alcántara inició con la transición del marco de acción de Hyogo al marco de Sendai y ahorita le toca a dos mexicanos, a ti y al otro colega también de la UNAM, especialista en geotecnia, geofísica, participar en la aceleración de la evaluación de la evaluación del medio término del marco de Sendai para lograr o tratar de lograr mejores metas. Ya nos habían anticipado que los ODS probablemente no se cumplan para el 2030 y sería muy triste que tampoco los objetivos del marco de Sendai se cumplieran en el paso que vamos hoy en día. Sin echar campanas al vuelo, pues digo, los gobiernos siempre dicen que va muy bien, pero pues ahí viene relativo, ¿no? Y qué bueno que desde la academia se empiece a evaluar el informe que dieron los gobiernos para ver cómo podemos mejorar un poquito los objetivos y alcanzar un poquito los objetivos del marco de Sendai como nuestro marco máximo en materia de reducción de riesgo de desastres. Eh, ¿Algún comentario final, Nacheli, para hacer la palabra a Corsario y que él cierre el programa? Pues un poco refiriéndome a lo que tú acabas de decir, Mariano, a nosotros justo en el nuevo comité nos toca, bueno, nada más aclaro que el viaje no fue para eso, eso va a ser apenas el mes que Ah, viene. bueno, Fuimos a porque al Congreso de la Iba Unión, a de la cambiar Unión poquitas Geográfica, normas. de la Unión Geográfica Internacional, donde, o sea, precisamente pues ok. en las mesas donde se trabajan parte del papel de los geógrafos en esto. Por cierto, estuvimos en Irlanda. En Irlanda, un hito fundacional de la historia de Irlanda es un desastre, es una hambruna, la hambruna de 1845. Lean sobre eso, está padrísimo, está increíble entender cómo marca profundamente la historia, ¿no? Bueno, regresando al tema de los indicadores, me parece que una de las cosas que bueno, tú dices que luego hago críticas elegantes. este, el tema de los indicadores es una crítica elegante. Necesita ser criticado porque los indicadores pueden ser aliados, pero también pueden de alguna manera hacernos que nos durmamos en nuestros laureles, ¿no? Y como tú bien dices, hay
muchos indicadores que se derivan de la evaluación de medio término de Marco Sendai, no solo en México, en varios países, donde realmente creo que no estamos reflexionando con suficiente profundidad si realmente estamos llegando a las metas, ¿no? Por ejemplo, la prioridad 3 habla del financiamiento del riesgo, ¿no? Y de repente creo que, por ejemplo, los indicadores de financiamiento del riesgo que tenemos se quedan en un nivel muy superficial donde nos quejamos, bueno, es que no hay Fonden, ¿no? Pero, por ejemplo, el financiamiento de gobiernos locales es un tema inexistente, ¿no? ¿Por qué no estamos hablando y por qué nuestros indicadores no están hablando de la fiscalidad entre gobiernos, ¿no? O también qué tanto lo que estamos invirtiendo se aplica a la prevención, porque la mayor parte de los fondos, ustedes lo saben, han trabajado en eso mucho tiempo, se dedican a la respuesta, ¿no? Pero el financiamiento de la prevención es un tema bien olvidado. Entonces, eso no está reflejado en los indicadores y es parte de lo que estamos trabajando justamente. Cómo desarrollar estrategias mucho más críticas, mucho más integrales de financiamiento del riesgo, simplemente para ilustrarlo con la prioridad 3 del marco de acción de Sendai, ¿no? Y bueno, de recuperación, ni les digo. Para ello, me voy a permitir en esta parte final, ahorita que todavía está nuestra audiencia aquí, invitarlos muy cordialmente el 20 de septiembre a las 10 de la mañana por las redes sociales del Seminario Universitario de Riesgos Socioambientales y del Instituto de Geografía a la presentación de un trabajo que hicimos para el gobierno de la Ciudad de México, para el Consejo de Resiliencia, justamente que tú mencionaste, Mariano, como parte de los trabajos de la Comisión Técnica de Resiliencia Urbana y Territorial, porque una de las encomiendas de la Comisión Técnica era trabajar precisamente cómo generar, digamos, procesos diferentes de respuesta ante los desastres en la ciudad. Y pues acá hicimos una valoración muy basada en documentos técnicos, por ejemplo, en auditorías, hay muchísimas auditorías citadas, donde realmente vemos cuáles fueron los problemas, por ejemplo, en armar los censos, en la distribución de recursos, en la atención integral, tal como lo marca, por ejemplo, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, en la atención a la población damnificada. A veces parece como que somos, reitero, muy chilangocéntricos y hablamos solo de la Ciudad de México, pero bueno, es mi área, ¿no? O sea, es mi campo de trabajo. Y la idea era ilustrar con lo que pasa en la Ciudad de México procesos que pueden ser útiles también para otras áreas del país. Pensemos, por ejemplo, en lo que pasó en Acapulco, ¿no? O simplemente en las herramientas que tienen otras entidades, Quintana Roo, Veracruz, Chiapas, que ustedes saben que tienen muchas herramientas y un desarrollo institucional interesante, pues que, digamos, a través de vernos en este espejo, podamos desarrollar esta idea de cuáles son las herramientas preventivas para la recuperación. Suena un poco raro, porque a veces prevención pensamos, pues que no pase el desastre. Bueno, pero como ustedes saben, en el mejor de los casos tenemos un riesgo residual ante los desastres y aún así tenemos que enfrentar procesos de recuperación que, como digo, decimos en el fascículo, es la última oportunidad para hacer lo correcto y para reducir el sufrimiento evitable. Entonces, justo la idea era empezar a hacer esta reflexión de cómo trabajar la recuperación y lo hicimos pensando, de hecho, en públicos como ustedes, como quienes nos están viendo, ¿no? Que son consultores, servidores públicos, que tienen responsabilidades, cargos, tomas de decisiones, que son personas que están formándose en los procesos de gestión de riesgo. Espero que nos acompañen, que en su momento descarguen el fascículo, va a estar disponible gratuitamente en la página de Sursa y en nuestras redes sociales. Y pues eso, ¿no? Tenemos muchos proyectos, también vamos a tener un evento de aniversario, del primer aniversario de Otis, vamos a lanzar un curso a finales del año, o sea, tenemos muchas actividades que para nosotros son justo lo que queremos hacer con el seminario, estas pedagogías sociales del riesgo de desastre, que finalmente pues es para lo que estamos aquí, ¿no? Es a lo que nos debemos. Y pues con eso quiero cerrar. Y Sí, muchas agradeciéndoles, gracias, Nachili. Entonces, perdón, el viernes 20 de septiembre así es, a las 10 de la mañana, tiempo centro, sí, la presentación de Nachili por las redes sociales de Sursa UNAM, ¿no? sí. Y nos va a acompañar la arquitecta Miriam Ursúa también. Ok, para postearlo aquí en los comentarios del programa.
y lo compartimos próximamente. Bueno, Corsario, adelante. Gracias, Nacheli. Adelante, Jorge, para que cierre, por favor. Pues Nayeli, muchas gracias. De verdad me quedo con un gran sabor de boca. Te insisto mucho, ha sido un placer. Bien dice Mariano que comenzó con una plática muy informal y como siempre, nos das mucha luz, muchos conocimientos de una manera sencilla, profesional, muy elegante, dice Mariano también, pero con todo con toda la certeza de que quienes los escuchamos estamos súper agradecidos, súper pendientes y con nueva inquietud, nueva curiosidad, nuevas ganas de aprender algo más y sobre lo que ofrece el Sursa, sobre el cómo seguirte los pasos y sentirnos súper orgullosos de que nos estés representando evidentemente es por logros personales, pero cuando es así, lo sentimos como nuestro siempre y que haya una representación importante a nivel internacional en la gestión del riesgo de desastres en este comité de investigadores que vas a integrarte el próximo mes. Muchísimas gracias Mariano, muchas gracias Miguel. Y bueno, pues muchas gracias a todos los que nos acompañaron esta noche. Nos vemos el próximo mes con otra charla entre amigos. Muchas gracias.